Mire, compañeros del volante, uno se acostumbra al ronroneo del motor, al silbido del viento en el parabrisas, a esa soledad bendita de la madrugada que te acompaña kilómetro a kilómetro. Pero hay despertares que te calan los huesos, no por el frío del amanecer, sino por una verdad que te golpea el alma como un tráiler sin frenos, justo cuando uno menos se lo espera. Yo soy Roberto Méndez, aunque en cada paradero me conocen como el matutino, porque mi Navistar el destino roto y yo somos los primeros en agarrar camino cuando el sol apenas se asoma, dejando atrás el sueño del pueblo pa' llevar la carga. Llevo más de 20 años en esto, chingao, y uno cree que ya lo vio todo, que conoce cada recodo del camino y cada pliegue de su propia vida. Pero hubo una mañana como cualquier otra, que salí a trabajar temprano, y lo que mis ojos vieron, patrón, justo ahí, a un lado de mi casita, me destrozó el alma en pedazos. Usted, compadre, ¿se ha levantado alguna vez con esa fe bonita de un nuevo día, solo pa' que la vida le meta una bofetada tan fuerte que le roba hasta el aliento? Esa es la historia que le voy a contar hoy, un relato de traición que quema, de una verdad dolorosa que se reveló sin permiso, a plena luz del día, y de cómo un simple amanecer te puede romper el destino. Si esta historia le llega hasta los tuétanos y le hace pensar en los giros que da la vida en el asfalto y fuera de él, ¿por qué no se echa un cafecito con nosotros y se une a esta hermandad de la carretera? Píquele al botón de suscribir, y sigamos compartiendo las verdades, por más duras que sean, que el camino nos trae. El motor del Navistar el destino roto apenas susurraba, como un viejo compadre despertando con la madrugada. Eran las 5 de la mañana, compadre, y el sol apenas asomaba sus primeros rayos por el horizonte de Saltillo, Coahuila, pintando el cielo de colores morados y naranjas que te llenaban el ojo. Yo, Roberto Méndez, el matutino para la raza de la carretera, era el primero en arrancar cuando el mundo aún dormía. Llevaba una carga de autopartes para una planta en Aguascalientes, una rutina de toda la vida, de esas que uno hace con los ojos cerrados. Pero esa mañana, el destino, ese cabrón, me tenía una sorpresa guardada que no venía en el GPS. Llevo más de 20 años en el asfalto, mi buen. Conozco cada curva de la Federal 57, cada paradero, cada fonda que huele a café de olla. Uno se acostumbra a la soledad de la cabina, al zumbido del motor, a ver la vida pasar por el parabrisas. Mi vida, fuera del camión, era sencilla, anclada a mi esposa, Isabel, y a nuestros 2 chamacos. Isabel era mi compañera, la mujer de mi vida, la que entendía mis largas ausencias y siempre me esperaba con el corazón en la mano y mi comida favorita en la mesa de nuestra casa, ahí, en un barrio tranquilo de Saltillo. 15 años de casados, compadre, una vida entera de confianza y lealtad, construida con el sudor de mi frente y los kilómetros que le metí al destino roto. Nunca, ni por un segundo, dudé de ella, ¿sabe? Mi intuición, esa que me ha sacado de tantos apuros en la ruta, siempre me decía que mi Isabel era pura, como el agua de manantial. Pero la vida, como la carretera, te guarda baches inesperados. En los últimos meses, una sombra, una duda sutil, empezó a crecer en mi corazón. Pequeños detalles, las llamadas de Isabel se hacían más cortas, sus respuestas más vagas cuando preguntaba por su día. Empezó a llevar su teléfono a todas partes, pegada a él como estampilla. Se le veía distante, pensativa. Yo me decía que era el cansancio, la soledad del camino que me estaba jugando una mala pasada, la imaginación de uno, que a veces vuela más lejos de la cuenta. Pero la semilla de la desconfianza estaba sembrada, y crecía con cada kilómetro del destino roto, carajo. Sentía un piquete en el alma por dudar de mi Isabel, por la mujer que siempre fue mi roca. Pero la intuición, ese feeling que te avisa cuando algo no cuadra, me carcomía por dentro. Esa mañana, me tocaba salir más temprano de lo normal, por un ajuste en la entrega. Un cliente nuevo en Aguascalientes necesitaba la carga con urgencia. Me levanté sigilosamente, la casa aún en penumbras, los chamacos dormidos. Me puse mi gorra de camionero, agarré mis llaves y salí por la puerta principal. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a tierra mojada que a uno le gusta. Caminé hacia mi Navistar, estacionado a unos metros de la casa, preparándome para arrancar el destino roto. La calle estaba en silencio, solo el canto de los pájaros madrugadores. Y entonces, compadre, el mundo se me vino encima.
justo cuando iba a subir a mi cabina, la puerta de la casa del vecino de enfrente, don Ernesto, un viejo solitario y medio gruñón que casi nunca salía, se abrió despacito. Y de ahí, de esa casa, ¿quién cree que salió? Mi Isabel. Mi mujer. Salió sigilosamente, con el cabello alborotado, ajustándose la ropa, como quien no quiere ser visto. Su rostro pálido, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y algo que no supe descifrar. Se veía asustada, ¿sabe? Mi sangre se heló. Me quedé parado, congelado, como un poste en medio de la carretera. El café que acababa de tomar se me subió a la garganta con un sabor amargo a hiel. La vi cerrar la puerta del vecino con cautela y caminar hacia nuestra casa, sin levantar la vista. Como si yo fuera invisible. La traición, esa pinche palabra, se me clavó en el pecho como una daga. Mi Isabel. Mi mujer. Saliendo de la casa del vecino a estas horas. ¿Qué hacía ahí? Mi mente de camionero, acostumbrada a la lógica del asfalto, no encontraba explicación. Los 15 años de matrimonio, las promesas, los sacrificios, los kilómetros que le metí al destino roto para darles un hogar, todo se desmoronó en ese instante. El amanecer, que antes me llenaba de alegría, ahora era el testigo cruel de una verdad que me partía el alma en pedazos. Mi Navistar, mi fiel compañero, parecía sentir mi dolor, y su motor, que siempre me daba consuelo, ahora rugía como un lamento. ¿Qué haría yo, el matutino Roberto, un hombre de carretera que acababa de ver su destino roto a plena luz del día? ¿Cómo enfrentaría esta traición que me dejó sin aliento? El aire de la mañana en Saltillo, compadre, se sentía como plomo, asfixiándome el alma. La imagen de mi Isabel saliendo de la casa del vecino, don Ernesto, se me quedó grabada a fuego en las pupilas, como una quemadura que no se quita. Mi Navistar el destino roto estaba ahí, listo pa' la ruta, pero yo, Roberto Méndez, el matutino, estaba congelado, petrificado por la traición. La intuición, ese sexto sentido que me ha salvado de tantos chingadazos en la carretera, ahora me daba el golpe más duro, justo donde más me dolía, en el corazón, en la fe que le tenía a mi vieja. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pinche pesadilla, un mal sueño de camionero trasnochado. Pero al abrirlos, la realidad seguía ahí, brutal, despiadada. Isabel ya había entrado a nuestra casa, sigilosa, como si nada hubiera pasado. Quise gritar, juro que quise, pero la voz se me ahogó en la garganta. La rabia, el dolor, la humillación, todo se me mezclaba en un torbellino que me quemaba las tripas. ¿Cómo? ¿Por qué? Después de 15 años, de tanto camino recorrido por ella, de tanto sacrificio? Sentí que mi vida, esa que construí con sudor y promesas, se desmoronaba en pedazos, como un remolque viejo que se cae a pedazos en la carretera. Me subí a la cabina del destino roto, casi arrastrándome. El olor a diésel y a metal, que siempre me daba consuelo, ahora se sentía amargo, mezclado con el hedor de la traición. Encendí el motor. El ronroneo familiar del Navistar no era suficiente para ahogar el grito de mi alma rota. Arranqué sin rumbo, compadre, sin saber dónde ir, solo queriendo poner kilómetros de por medio entre esa imagen y yo. Las calles de mi barrio, la gente que empezaba a despertar, los chamacos que jugaban en la banqueta, todo me parecía ajeno, irreal. ¿Cómo podían seguir sus vidas con tanta normalidad, cuando la mía acababa de explotar? Mi mente de camionero, que siempre ha sido precisa y lógica las rutas, ahora era un nido de víboras. ¿Quién era ese don Ernesto? Un viejo solitario, medio gruñón, que casi nunca salía de su casa. ¿Y mi Isabel? Mi compañera, la madre de mis hijos. La que me mandaba mensajitos de amor a la carretera, la que me esperaba con mi comida favorita. Todas las memorias bonitas se convertían en puñales, en mentiras. Sentí el peso de mi soledad, esa que a veces me pegaba en el camino, pero que ahora, dentro de mi propio hogar, era insoportable. Conduje por horas por la carretera Federal 40, rumbo a Torreón, Coahuila, como alma que lleva el diablo. El sol subía, pintando el desierto de oro, pero yo solo veía la oscuridad. Me detuve en un paradero solitario,
de esos donde solo hay una gasolinera y un puesto de café que huele a viejo. Bajé del camión, mis botas resonando hueco en el asfalto. Necesitaba aire, pero el aire me quemaba los pulmones con el dolor que llevaba dentro. Saqué mi teléfono. Pensé en llamar a un amigo, a el viejo lobo Genaro, para contarle lo que me había pasado. Él siempre tuvo palabras sabias, siempre supo qué decir en los momentos difíciles. Pero la vergüenza, compadre, la pinche vergüenza, me ató la lengua. ¿Cómo le iba a decir que mi Isabel, mi mujer, la que me prometió amor eterno, me había traicionado con el vecino? La idea de que otros supieran mi humillación me carcomía. Borré el número, la duda me venció. Me sentí solo, más solo que nunca, con el corazón hecho pedazos y la mente en blanco, sin saber dónde agarrar. Sentado en la cabina de El Destino Roto, con el silencio que solo el desierto te da, empecé a pensar. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontar a Isabel? ¿Destruir mi familia? ¿O seguir huyendo por la carretera, como un cobarde? La vida de camionero te enseña a ser duro, a enfrentar peligros, a soportar la soledad. Pero nada te prepara para esto, la traición de quien más amas. La fe que le tenía a mi matrimonio, a mi hogar, se había roto como un parabrisas en un choque. ¿Y ahora, qué? Mi Navistar El Destino Roto me miraba, como esperando una orden. Pero yo no tenía una. Mi destino, compadre, estaba hecho pedazos, y no sabía cómo pegarlos de nuevo, ni cómo salir de esa oscuridad que me había tragado a plena luz del día. El sol de la mañana en Torreón, compadre, me pegaba en la cara a través del parabrisas del Navistar El Destino Roto, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. La imagen de mi Isabel saliendo de la casa del vecino se repetía en mi mente una y otra vez, como una película maldita. La humillación me quemaba por dentro, un fuego lento que no me daba tregua. Intenté arrancar, seguir la ruta, pero las manos me temblaban, los ojos se me nublaban con las lágrimas que se negaban a salir. No podía. No podía seguir conduciendo con el alma hecha pedazos. Me detuve en un paradero de esos viejos, a la orilla de la carretera Federal 40, donde solo hay un puesto de café y unas cuantas mesas de madera. Bajé de El Destino Roto, mis botas resonando hueco en el asfalto. El aire olía a diésel, a polvo y a la desesperación que yo cargaba. Pedí un café cargado, intentando que el calor me devolviera la calma, pero el amargor de la bebida era un reflejo de mi propia amargura. La soledad del paradero era un espejo de mi propia soledad, esa que antes me acompañaba en la carretera, pero que ahora me oprimía el alma. Mi mente de camionero, acostumbrada a resolver problemas, a buscar soluciones, estaba en blanco. ¿Qué iba a hacer? ¿Regresar a Saltillo y confrontar a Isabel? ¿Destruir mi familia? ¿O seguir huyendo por la carretera, como un cobarde? La vida del matutino Roberto, el que siempre salía temprano y enfrentaba los caminos con valentía, se había desmoronado. Sentí el peso de la traición, de la infidelidad, como una carga invisible que me doblaba las rodillas. Mi corazón, que siempre fue fuerte, ahora era un puño apretado de dolor. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone contra la pared y no sabes qué camino tomar? Si estas historias te hacen pensar en la fortaleza que hay que tener para seguir adelante, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para acompañar a el matutino Roberto en su búsqueda de respuestas y descubre cómo el asfalto revela verdades ocultas. Tu apoyo es el motor que nos impulsa. De pronto, un ruido. No del tráfico, sino de una voz. Era el viejo lobo Genaro. Estaba sentado en una mesa cercana, tomándose un café y observándome con sus ojos sabios. Él, con su experiencia, con su sensitivo que yo conocía bien, había notado mi angustia. Se acercó a mi mesa, sin decir palabra, y se sentó frente a mí. El aire olía a café y a la camaradería que solo los viejos camioneros entienden. Me miró, y en sus ojos no había juicio, solo comprensión. ¿Problemas en el paraíso, matutino?, dijo con su voz grave. No pude contenerme. Las lágrimas, esas que se negaban a salir, brotaron sin control. Le conté todo, compadre. Con la voz quebrada, le hablé de Isabel,
de la casa del vecino, de la traición que había visto con mis propios ojos. Le conté cómo mi vida se había destrozado en un instante. El viejo lobo me escuchó en silencio, su rostro serio, sin interrumpirme, con esa paciencia que solo la carretera te da. Cuando terminé, suspiró profundamente. Roberto, mi estimado, la vida es una perra, a veces. Y las traiciones del corazón, esas son las que más duelen. Lo que has visto, es un golpe que te puede quebrar el alma. Pero no estás solo. En esta vida, y en este asfalto, siempre nos echamos la mano. Y tú, que siempre fuiste honesto, que siempre ayudaste a otros, mereces que la verdad salga a la luz. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Me ofreció su apoyo incondicional, su amistad, su sabiduría. La presencia del viejo lobo era un ancla en la tormenta que yo vivía. Me habló de la importancia de no dejar que la amargura me consumiera. La venganza, Roberto, solo te envenena a ti. La verdad, la justicia, esas son las que te liberan. Me propuso un camino. Conozco gente que trabaja en las sombras, que también busca la justicia. Los guardianes del asfalto, los caballeros de la sierra. Ellos te ayudarán a encontrar la verdad, a desenmascarar a ese vecino y a quien sea que esté involucrado. Y tú, mientras tanto, sigue en la carretera. Es tu refugio. Es tu sanación. Y es el lugar donde podrás encontrar respuestas. Sentí una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. La idea de buscar la verdad, de confrontar la traición, me aterraba, pero también era la única forma de sanar mi alma. El aire de la tarde en el paradero olía a la promesa de una nueva batalla. Mi navistar el destino roto esperaba, listo para llevarme a la próxima etapa de mi búsqueda, una búsqueda que me llevaría a los límites de la verdad y el dolor. El aire en la cabina del navistar el destino roto se sentía diferente. Ya no era solo el peso de mi dolor, sino la determinación de buscar la verdad. La carretera Federal 40, rumbo a Saltillo, se extendía bajo mis neumáticos, cada kilómetro, una esperanza de desentrañar el misterio de mi mujer y el vecino. El sol del amanecer me encontró ya en la ruta, con el aire fresco y el aroma a tierra seca del desierto. Mi corazón seguía adolorido, pero la sed de respuestas me impulsaba más allá de la traición. El viejo lobo Genaro, desde Durango, coordinaba la red de la cadena de favores y los guardianes del asfalto. Ellos buscaban pistas en los paraderos, en las fondas, entre los camioneros que conocían a don Ernesto, el vecino, o a cualquier movimiento inusual en mi barrio. Mi misión no era solo encontrar la verdad, era comprender. Quería saber por qué. ¿Por qué mi vida, mi matrimonio, se había desmoronado de esa manera? Mi intuición, el matutino que soy, estaba en alerta máxima, intentando percibir cualquier señal, cualquier vibración que me llevara a la verdad. Recorrí las rutas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, siguiendo rumores, haciendo preguntas discretas. La soledad de la cabina del destino roto se llenaba con mis pensamientos, con los ecos de la imagen de mi Isabel saliendo de la casa del vecino. En cada paradero, me reunía con los camioneros que eran parte de la red. Compartíamos café, tortillas y las pocas pistas que surgían. La hermandad del asfalto era mi única familia ahora. Hombres y mujeres de la carretera que, sin conocerme del todo, se arriesgaban a ayudarme a encontrar la verdad. Sentí una inmensa gratitud por su apoyo incondicional. En medio de mi dolor, la bondad humana se revelaba en cada rostro, en cada gesto de solidaridad. Era un bálsamo para mi alma. ¿Te has preguntado si el camino puede curar un corazón roto? Si estas historias de dolor y búsqueda de la verdad te conmueven, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para seguir a El Matutino Roberto en su travesía y descubre cómo el asfalto revela los secretos más profundos. Tu apoyo es nuestra guía en la noche. Una tarde de miércoles, mientras el destino roto avanzaba por la carretera Federal 85, en el estado de Tamaulipas, cerca de Ciudad Victoria, recibí una llamada encriptada de El Coyote. Su voz, grave y urgente, me dio la pista que esperaba. Roberto, matutino, tenemos algo. Tu vecino, don Ernesto. No es quien dice ser. Su nombre real es otro, y tiene un historial.
parece que está involucrado en algo grande, algo que va más allá de un romance. Mi corazón se aceleró. La búsqueda había tomado un giro inesperado. La traición, que creí que era amorosa, ahora revelaba una capa más profunda de misterio. Puse rumbo a Ciudad Victoria. El aire de la noche en la sierra era frío y denso, con el aroma a pino y a una tensión palpable. Conduje por caminos de terracería, siguiendo las coordenadas que el coyote me había dado. El navistar el destino roto se movía con dificultad por el terreno irregular, pero mi determinación era inquebrantable. Sabía que me adentraba en el peligro, pero la necesidad de confrontar la verdad, de entender el verdadero misterio detrás de don Ernesto, era más fuerte que cualquier miedo. La infidelidad, que creí que era el problema, ahora se revelaba como la punta del iceberg de una historia mucho más compleja. Llegué a un punto de encuentro con un contacto de El Coyote en Ciudad Victoria. Un hombre de pocas palabras, que me entregó una carpeta con documentos. El expediente de don Ernesto. Su nombre real, su pasado, su conexión con una red de espionaje internacional. Mi sangre se heló. Mi vecino. Un espía. ¿Y mi Isabel, qué papel jugaba en todo esto? La verdad, que antes era solo una sospecha, ahora se revelaba como un abismo insondable. Y yo, el matutino Roberto, estaba al borde de ese abismo, con el corazón roto y la mente en shock. El aire en la cabina del navistar El Destino Roto se volvió denso con la nueva revelación. Mi vecino, don Ernesto, no era un simple anciano gruñón, era un espía, un agente encubierto. ¿Y mi Isabel, la mujer de mi vida, qué papel jugaba en todo esto? La carpeta con su expediente, entregada por el contacto del Coyote en Ciudad Victoria, quemaba en mis manos. El sol del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados sobre Tamaulipas, pero yo solo veía la oscuridad de un misterio que se volvía cada vez más complejo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El expediente de don Ernesto era un laberinto de identidades falsas, misiones secretas y conexiones internacionales. Pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré al final, una foto. La foto de Isabel. Mi esposa. Estaba en una misión, años atrás, en algún país extranjero, vestida con un uniforme militar, con una mirada fría y calculadora. No era la Isabel que yo conocía, la ama de casa, la madre de mis hijos. Era una espía. Una agente encubierta. El matutino que soy, el que siempre creyó ver la verdad, se sentía completamente ciego. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezcló en un torbellino en mi mente. ¿Mi Isabel? ¿Una espía? ¿Y el vecino? ¿Y yo? ¿Toda mi vida era una mentira? La traición, que antes creía amorosa, ahora se revelaba como algo mucho más profundo, una doble vida que me había mantenido en la oscuridad por 15 años. El amor que sentía por ella se mezclaba con el miedo, con la sensación de haber sido un peón en un juego mucho más grande. Mi corazón estaba hecho pedazos, no por la infidelidad, sino por la realidad de que la mujer que amaba era una extraña. Mi celular vibró. Era Isabel. Contesté, mi voz temblaba. Roberto, ¿dónde estás? Estoy preocupada. No contestas el teléfono. Sus palabras, que antes me consolaban, ahora sonaban a una farsa. No le dije que había descubierto la verdad. Solo le dije que estaba en una ruta urgente. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender. Colgué, y el silencio en la cabina de El Destino Roto se volvió ensordecedor. El Coyote me llamó poco después. Roberto, matutino, hemos estado investigando. Tu esposa, Isabel. No es quien crees. Ella es una agente de contrainteligencia. Y el vecino, don Ernesto, es su contacto. Estaban en una misión, encubiertos en tu barrio, investigando una red de corrupción muy grande que involucra a un cártel y a políticos de alto nivel en Saltillo. Tu casa era su base de operaciones. Mi sangre se heló. Mi casa. Mi familia. ¿Metidos en una guerra de espías?
El coyote me explicó que Isabel y don Ernesto estaban en una misión muy peligrosa, una que ponía en riesgo sus vidas y las de sus familias. Habían descubierto que la red de corrupción planeaba un atentado terrorista en Saltillo. Por eso, estaban operando en secreto, sin levantar sospechas. Mi llegada temprana, mi salir a trabajar temprano, había puesto en riesgo la misión. Y mi viendo a mi mujer salir de la casa del vecino, había sido una operación encubierta. La verdad era más compleja, más dolorosa de lo que imaginaba. A veces, la verdad es más extraña que la ficción, ¿verdad? Si estas revelaciones te dejan sin aliento, no te quedes solo en este camino. Suscríbete al canal para seguir a El Matutino Roberto en esta búsqueda implacable de la justicia y no te pierdas el próximo capítulo de este misterio. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Me reuní con el coyote en un lugar discreto en Saltillo, en la colonia República. Me explicó el plan. Necesitaban mi ayuda, la de El Matutino, para infiltrarme en la red, para ser sus ojos en la carretera, para obtener pruebas que expusieran el atentado. Mi Navistar El Destino Roto se convertiría en un vehículo de contrainteligencia. No dudé. Mi esposa, mi familia, mi ciudad, estaban en peligro. La infidelidad que creí, el dolor que sentí, se habían transformado en una misión de vida o muerte. Y yo, Roberto Méndez, el camionero que salía a trabajar temprano, estaba listo para enfrentar la verdad, por más peligrosa que fuera. La noche en Saltillo se cernía sobre nosotros, y el destino de mi familia pendía de un hilo. Mi Navistar El Destino Roto, que antes era un simple medio de trabajo, ahora era un vehículo de contrainteligencia, mi cabina, un centro de operaciones móvil. Yo, el matutino Roberto, el camionero que salía temprano, me convertí en un agente encubierto, un infiltrado en la red de espionaje que amenazaba mi ciudad. El plan, ideado por el coyote y su equipo de guardianes, era arriesgado, pero era la única forma de desmantelar la red y evitar el atentado terrorista que planeaban. Mi misión era infiltrarme en el negocio de transporte de los criminales, para obtener información crucial sobre sus planes, sus movimientos, sus contactos. Los guardianes del asfalto me proporcionaron una identidad falsa, documentos, y un nuevo teléfono con comunicaciones encriptadas. Mi apodo, El Matutino, se mantuvo, pero ahora tenía un doble sentido. El que salía temprano, y el que veía la verdad en la oscuridad. El aroma a diésel y a pólvora se mezclaba en el ambiente, una mezcla tóxica de peligro y adrenalina. Mi primera tarea fue ganarme la confianza de un transportista de bajo nivel, un tal El Topo, que movía mercancía para la red. Pasé días en los paraderos de la carretera 57, en Saltillo, haciéndome pasar por un camionero en apuros, buscando trabajo. Observaba, escuchaba, mi intuición, el sensitivo que soy, estaba en alerta máxima. Finalmente, El Topo me dio una oportunidad. Una carga pequeña, con destino a un rancho abandonado en la sierra, cerca de Arteaga, Coahuila. Sentí la punzada de peligro, pero acepté. El rancho, en la sierra de Arteaga, era un lugar desolado, rodeado de pinos y de un silencio que te helaba la sangre. El aire de la madrugada era gélido. Bajé de El Destino Roto, mi corazón latiéndome con fuerza. El lugar olía a humedad, a madera vieja y a la presencia de algo oscuro. Me reuní con El Topo y otros hombres armados. Cargamos la mercancía, cajas de un peso sospechoso, en mi camión. Sentí la tensión en el ambiente. Mi vida pendía de un hilo. Si te conectaste con los giros inesperados de la vida y los secretos del asfalto, no te quedes en el suspenso. Suscríbete al canal para seguir el rastro de El Matutino Roberto y descubrir cómo el destino nos confronta con verdades que jamás imaginamos. Tu apoyo es nuestro mapa en la oscuridad. Mientras cargábamos, escuché una conversación. No era sobre la mercancía. Era sobre el atentado. Hablaban de fechas, de objetivos, de explosivos. Mi sangre se heló. Estaban cerca. Necesitaba obtener más información, pruebas irrefutables. Recordé las palabras del coyote: Roberto, tu misión es conseguir la información, no ser un héroe. Me concentré en mi papel, el camionero que no ve, que no escucha, que solo hace su trabajo. De repente,
un ruido. Un coche se acercó al rancho. Los hombres se tensaron. Del coche bajó un hombre. Su rostro me era familiar. Era el vecino, don Ernesto. Pero no el gruñón que yo conocía. Era un hombre con una mirada fría y calculadora, con un arma en la mano. Don Ernesto, me dijo el topo, con respeto. Mi vecino. El espía de contrainteligencia. Mi corazón dio un salto. ¿Qué hacía él con ellos? ¿Era un agente doble? ¿O la información del coyote había sido incompleta? La confusión me invadió. Pensé que don Ernesto era un aliado, el contacto de Isabel. Pero verlo ahí, con los criminales, me hizo dudar de todo. ¿Era parte de la red? ¿Había traicionado a Isabel? La duda viviente que es mi camión, ahora se convertía en una verdad aterradora. Sentí la angustia, la rabia, la desesperación. ¿Mi esposa, mi familia, estaban a salvo? La infidelidad que creí, el misterio que resolví, ahora se complicaba con una traición inesperada, una que ponía en riesgo mi vida y la de mi familia, y me dejaba al borde de la desesperación. Don Ernesto, mi vecino, el supuesto contacto de contrainteligencia de Isabel, estaba ahí, con los criminales, su rostro frío y calculador. Mi mente del matutino Roberto, el que siempre veía los detalles, luchaba por procesar la imagen. ¿Era un agente doble? ¿Una traición aún más profunda? Min avistar el destino roto esperaba afuera, un testigo silencioso de una verdad que se retorcía sobre sí misma. Actué como si no lo conociera. Manteniéndome en mi papel de camionero, saludé con un asentimiento de cabeza a don Ernesto. Él me miró con una mirada fría, sin expresión, como si no me reconociera. Sentí el escalofrío. La adrenalina me corría por las venas. La situación era extremadamente peligrosa. Tenía que obtener más información, sin levantar sospechas. El aroma a pino se mezclaba con el hedor a peligro que sentía en el ambiente. Los hombres de la red terminaron de cargar la mercancía en el destino roto. Don Ernesto, con voz de mando, dio instrucciones a el topo sobre la ruta y el punto de entrega. Escuché con atención, grabando cada palabra en mi mente. Hablaban de un almacén clandestino en la Ciudad de México, cerca de la central de abastos de Iztapalapa. Y mencionaron una fecha clave, la madrugada del día siguiente. Era el momento del atentado. Mi sangre se heló. Tenía que avisar a el coyote, a Isabel. Aproveché un momento de distracción de los hombres para enviar un mensaje encriptado a el coyote con mi nuevo teléfono. La ubicación, la fecha, y la confirmación de que don Ernesto estaba con ellos. La respuesta llegó casi de inmediato, entendido, matutino. Actuaremos. Protégete. Sentí un alivio inmenso. No estaba solo. La hermandad del asfalto y la red de contrainteligencia de Isabel estaban en marcha. Salí del rancho al amanecer. El sol comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados sobre la sierra de Arteaga, pero yo solo veía la oscuridad de la misión que me esperaba. Conduje el destino roto hacia la Ciudad de México, por la carretera 57, mi corazón latiéndome con fuerza. La carga, que antes era solo mercancía, ahora era una bomba de tiempo, y yo, el encargado de desactivarla. El aire de la mañana era denso, cargado de la tensión que me consumía. Mi misión era entregar la carga en el almacén clandestino, y luego, esperar la señal del coyote. La operación era de alto riesgo. Los guardianes del asfalto y los agentes de contrainteligencia de Isabel, actuando en la sombra, coordinarían el asalto al almacén, desmantelando la red y evitando el atentado. Mi papel era crucial, ser el último eslabón, el que llevaba la bomba al corazón del enemigo. Sentí el peso de la responsabilidad, la vida de miles de inocentes en mis manos. Llegué a la Ciudad de México ya entrada la tarde. El caos de la metrópoli, el tráfico, los ruidos, todo era un torbellino. Me dirigí al almacén, una mole gris y abandonada en una zona industrial de Iztapalapa. Estacioné el destino roto en el punto de entrega, mi cuerpo tenso, mis sentidos en alerta máxima. Los hombres de la red me esperaban.
Entre ellos, don Ernesto, mi vecino, con su mirada fría y calculadora. La traición, que creí que era de amor, ahora se revelaba como una red de espionaje, y yo, el matutino Roberto, estaba en el centro de ella. Entregué la carga, actuando como el camionero que no ve, que no escucha. Los hombres, con sus armas, revisaron el camión, buscando cualquier señal de traición. El aire olía a diésel y a la muerte que acechaba en cada esquina. Don Ernesto me miró, sus ojos fijos en los míos, como si intentara leer mi alma. ¿Todo en orden, matutino?, dijo, su voz áspera. Asentí, mi corazón latiéndome con fuerza. ¿Todo bien, don Ernesto? A la orden. Él sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Sentí que me había puesto a prueba, y que había pasado la prueba. Pero el juego aún no terminaba. La espera, el momento del asalto, sería la prueba final, una que decidiría el destino de miles de vidas y el futuro de mi familia. El silencio en el almacén clandestino de Iztapalapa, Ciudad de México, era tenso, cargado de la expectativa de la inminente operación. Mi navistar el destino roto estaba estacionado en el centro, su carga descargada, pero mi verdadera misión, la de un agente encubierto, aún no terminaba. Yo, el matutino Roberto, me movía con cautela entre los criminales, mi ojo de el observador registrando cada detalle, cada movimiento. Don Ernesto, mi vecino y ahora mi supervisor en esta misión, me observaba de cerca, sus ojos fríos y calculadores. El aire olía a polvo, a metal oxidado y a la adrenalina que me corría por las venas. Esperábamos la señal de los guardianes del asfalto y de los agentes de contrainteligencia. El tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad. Los criminales, hombres rudos y armados, se movían con una calma inquietante, preparando los explosivos, ajustando los detonadores. Hablaban de los objetivos, de la fecha, de la magnitud del atentado. Mi sangre se heló al escuchar los detalles. Saltillo. Mi ciudad. Mi familia. Estaban en peligro real. Sentí una furia fría, una determinación inquebrantable de detenerlos. De pronto, la señal. Un parpadeo de luces a lo lejos, una señal discreta de El Coyote. La operación estaba en marcha. La adrenalina se disparó. Me mantuve en mi posición, actuando como el camionero que no ve, que no escucha. La madrugada avanzaba, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los criminales, ajenos a la trampa que se les tendía, seguían con sus planes, convencidos de su invencibilidad. La carretera te lleva a lugares inimaginables, ¿verdad? Y a veces, la verdad es un camino que te deja sin aliento. Si estas historias de valor y misterio te atrapan, no te quedes en el suspenso. Suscríbete al canal para seguir el viaje del matutino Roberto y descubre cómo la vida nos pone a prueba. Tu apoyo es nuestra fuerza. En ese instante de máxima tensión, el caos estalló. Las luces de las patrullas y el rugido de las motocicletas de los guardianes del asfalto llenaron el almacén. Los agentes de contrainteligencia, liderados por una mujer que reconocí al instante como Isabel, mi esposa, irrumpieron en el lugar, sus armas listas. La sorpresa fue total. Los criminales, tomados por sorpresa, intentaron reaccionar, pero fue inútil. Se inició un enfrentamiento armado. Los disparos resonaron en el almacén, el eco de la justicia que se libraba en la oscuridad. El aroma a pólvora y a la sangre que se derramaba llenaba el aire. Me moví rápidamente, siguiendo mi intuición. Mi objetivo era don Ernesto. Él, mi vecino y ahora mi compañero encubierto, estaba en medio del enfrentamiento, luchando contra los criminales. Me acerqué a él, lo cubrí, y juntos, nos abrimos paso entre el caos. «Todo bien, matutino», me dijo, su voz grave, pero con un tono de alivio. «La misión está completa. El atentado fue frustrado». Sentí un inmenso alivio. Mi familia, mi ciudad, estaban a salvo. La operación fue un éxito total. Los criminales fueron reducidos y capturados. Los explosivos, desactivados. La red, desmantelada. Y en medio del caos, encontré a Isabel. Mi esposa.
Estaba con su equipo, su rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Nos miramos, y en su mirada, vi una mezcla de sorpresa, alivio y una profunda gratitud. Nos abrazamos con fuerza, un abrazo que sellaba no solo la victoria, sino la reconciliación. El aire de la madrugada, en el almacén olía a victoria. Don Ernesto, mi vecino, se acercó a mí. Buen trabajo, matutino. Sabía que podíamos confiar en ti. Él, como Isabel, era un agente de contrainteligencia. Habían estado en una misión secreta, encubiertos en mi barrio, investigando la red. Mi salir a trabajar temprano y mi viendo a mi mujer salir de la casa del vecino había sido parte de una compleja operación. La infidelidad que creí, se había transformado en una misión de vida o muerte, una que había salvado miles de vidas. Y yo, el matutino Roberto, el camionero que había desconfiado de su esposa, había sido un héroe, un agente encubierto que había salvado a su ciudad. La carretera, que me había dado la soledad y el misterio, ahora me regalaba la redención y un nuevo sentido de pertenencia. Pero la verdadera lección, el significado más profundo de mi viaje, aún estaba por revelarse. El amanecer en el almacén de Iztapalapa, Ciudad de México, trajo consigo el fin del caos y el inicio de una nueva comprensión. El aire olía a pólvora, pero también a la victoria que habíamos logrado. Mi navistar el destino roto esperaba afuera, como un veterano de guerra, mientras yo, el matutino Roberto, abrazaba a Isabel, mi esposa, en medio de los escombros. Su rostro, manchado de hollín, brillaba con una luz que no había visto en años. Nos abrazamos con fuerza, un abrazo que sellaba no solo la victoria, sino la reconciliación y la revelación de una vida que yo desconocía por completo. Isabel, con su voz firme y sus ojos llenos de una mezcla de agotamiento y alivio, me contó todo. Me habló de su vida como agente de contrainteligencia, de las misiones secretas, de los peligros que enfrentaba a diario. Me habló de don Ernesto, mi vecino, que era su contacto en la operación, un agente experimentado que había estado infiltrado por años en la red. Me contó cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo construyeron una vida juntos, una fachada de matrimonio para proteger sus identidades y sus misiones. Y cómo, a pesar de todo, el amor que sentía por mí era real, profundo, inquebrantable. Mi corazón se encogió. La infidelidad que creí, el dolor que sentí, se habían transformado en una prueba de amor, de lealtad, de sacrificio. Sentí una mezcla de asombro y una profunda admiración por Isabel. Había vivido una vida de secretos, de peligros, de sacrificios que yo, en mi ignorancia de camionero, nunca había imaginado. Ella, mi esposa, la madre de mis hijos, era una heroína, una mujer valiente que arriesgaba su vida por la seguridad de nuestro país. La culpa me invadió de nuevo, por mi desconfianza inicial, por haberla juzgado sin saber la verdad de su lucha. Pero el amor, la admiración que sentía por ella, superaba cualquier remordimiento. Nos reunimos con el Coyote, el líder de los Guardianes del Asfalto, y su equipo. También estaban los Caballeros de la Sierra, mis amigos de Matehuala. Todos celebraron la victoria, el desmantelamiento de la red terrorista que amenazaba Saltillo. El Coyote me felicitó. Roberto, matutino, fuiste clave en esta operación. Tu valor, tu intuición, tu compromiso. Eres un verdadero agente, un héroe de la carretera. Sentí una inmensa gratitud por esa hermandad, por el apoyo incondicional que me habían dado en los momentos más difíciles. Mi vida, que había sido marcada por la desconfianza y la sospecha, ahora tenía un nuevo propósito. Decidí que no volvería a ser solo un camionero. Con el apoyo de Isabel y de los Guardianes del Asfalto, me convertí en un agente encubierto para la contrainteligencia, un enlace entre el mundo del transporte y el de la seguridad nacional. Mi navistar el destino roto se transformó en un vehículo de inteligencia, mi cabina, en un centro de operaciones móvil. Mis rutas por México ya no eran solo para entregar cargas, eran misiones secretas, búsquedas de información, patrullajes silenciosos para proteger a mi país. La vida en la carretera está llena de historias que te tocan el alma, ¿verdad? Si estas vivencias de hermandad y superación te inspiran, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para acompañar a el matutino Roberto en su búsqueda de respuestas y descubre cómo el asfalto revela verdades ocultas.
Tu apoyo es el motor que nos impulsa. El reencuentro con mis hijos fue emocionante. No les contamos toda la verdad, por su seguridad, pero les dijimos que su madre era una mujer valiente que había estado en una misión secreta para proteger a nuestra ciudad. Ellos, con su inocencia, me miraban con orgullo. La casa en Saltillo se llenó de risas, de amor, de una paz que nunca antes habíamos experimentado. Mi relación con Isabel se fortaleció de una manera que nunca imaginamos. La infidelidad que creí, el misterio que se reveló, nos unió más que nunca. Aprendimos que el amor verdadero no se basa en la ausencia de secretos, sino en la confianza, en el perdón, en la lealtad que se demuestra en los momentos más difíciles. Sin embargo, el destino, ese viejo camionero caprichoso, siempre tiene una última sorpresa en la carga. Justo cuando pensaba que había encontrado la paz completa, una nueva amenaza, un nuevo misterio, se cernió sobre nosotros, obligándome a enfrentar un dilema que pondría a prueba no solo mi valentía, sino mi propia moralidad, en un camino donde la justicia y la ley se entrelazaban peligrosamente. ¿Podría el matutino Roberto, con su nueva vida de agente encubierto, mantener el equilibrio entre la ley y la justicia de la carretera, o su destino roto le presentaría un desafío que lo llevaría al límite de su propia moral? La vida del matutino Roberto, al volante de mi Navistar El Destino Roto, se había convertido en un constante equilibrio entre el asfalto y las sombras de la contrainteligencia. Mi apodo, antes sinónimo de madrugadas, ahora representaba mi habilidad para operar en la penumbra. Mi hogar en Saltillo era un remanso de paz con Isabel y mis hijos, pero el mundo exterior, el que ahora habitaba como agente encubierto, era un campo de batalla de secretos y peligros. El aire de la mañana olía a café y a la intriga que me acompañaba. Mi entrenamiento con Isabel y don Ernesto, mi vecino y superior, fue intenso. Aprendí sobre redes de espionaje, códigos, vigilancia, y cómo infiltrarme en organizaciones criminales. Mi experiencia como camionero, mi capacidad de observar y pasar desapercibido, era invaluable. El Destino Roto se convirtió en una oficina móvil, equipada con tecnología de punta para grabaciones y comunicaciones seguras. Mi misión principal ahora era desmantelar otras células terroristas y redes de corrupción que amenazaban la seguridad nacional usando mi cobertura como camionero. Un martes por la tarde, mientras me encontraba en un paradero de la carretera 40, en Durango, tras entregar una carga, recibí una llamada de Isabel. Su voz sonaba preocupada. Roberto, tenemos un nuevo objetivo. Un hombre. Se hace llamar el arquitecto. Es el cerebro detrás de varias operaciones de contrabando de armas y tráfico de drogas en el país. Se mueve como un fantasma. Y tenemos información de que va a realizar un gran movimiento en la frontera con Estados Unidos, en Sonora, cerca de Nogales. Es nuestra oportunidad para atraparlo. Mi corazón se aceleró. El arquitecto. Su nombre me sonaba familiar, una leyenda urbana entre los camioneros, un fantasma que nunca dejaba rastro. La misión era de alto riesgo. El arquitecto era conocido por su crueldad y por su capacidad de eliminar a quien se interpusiera en su camino. Mi papel sería infiltrarme en su red de transporte, ganarme su confianza y obtener pruebas de sus operaciones para que los guardianes del asfalto y las autoridades pudieran actuar. Tenía que simular ser un camionero corrupto, dispuesto a transportar cualquier cosa, sin hacer preguntas. La idea de actuar en contra de mis principios, de mi honestidad, me revolvía el estómago. ¿Te has preguntado si el camino puede curar un corazón roto? Si estas historias de dolor y búsqueda de la verdad te conmueven, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para seguir a El Matutino Roberto en su travesía y descubre cómo el asfalto revela los secretos más profundos. Tu apoyo es nuestra guía en la noche. Puse rumbo a Sonora, por la carretera 15. El aire del desierto olía a polvo y a la tensión que sentía. Mi intuición, el sensitivo que soy, estaba en alerta máxima, intentando percibir cualquier señal de peligro. Me encontré con los contactos del arquitecto en un bar de carretera en Hermosillo. Hombres rudos, con miradas frías. Me presenté como un camionero dispuesto a hacer trabajos extra, sin preguntas. Ellos me evaluaron con desconfianza, pero mi reputación como el matutino, el que salía temprano y siempre cumplía sus rutas, les dio la confianza que necesitaban.
Mi primera prueba fue un cargamento pequeño, un paquete que debía entregar en un rancho aislado, en la Sierra de Altar, Sonora, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El aire de la noche era gélido, y el silencio, denso. Conduje el destino roto por caminos de terracería, siguiendo las instrucciones que me habían dado. El rancho estaba oscuro, abandonado. Entregué el paquete a un hombre, y él me dio un fajo de billetes. Sentí la repulsión. Estaba trabajando para criminales, transportando cosas que no sabía qué eran. Mi moralidad, mi esencia, se sentía comprometida. Regresé a el destino roto, mi corazón latiéndome con fuerza. Había pasado la prueba, sí, pero el precio era alto. Me contacté con Isabel, le conté los detalles de la entrega, la ubicación del rancho. Ella me felicitó por mi trabajo, pero yo sentía una amargura en la boca. ¿Cómo podía seguir en este camino, haciendo cosas que iban en contra de mis principios, para atrapar al arquitecto? La frontera entre la ley y la justicia se difuminaba, y yo, el matutino Roberto, me encontraba en un dilema moral que me ponía a prueba de la forma más dolorosa. Mi destino roto, que creí que se había reparado, ahora se enfrentaba a una nueva fractura, una que me obligaría a cruzar límites que jamás imaginé. Mi Freightliner, ese fiel compañero de rutas, ahora era un vehículo de doble filo, llevándome a los límites de mi propia ética. La operación para atrapar al arquitecto avanzaba, y yo, el matutino Roberto, me adentraba cada vez más en su red de contrabando. Transportaba todo tipo de mercancías, desde armas hasta dinero, simulando ser un camionero corrupto, dispuesto a todo por el dinero. Cada entrega era un puñal en mi conciencia, una mancha en mi alma. Isabel, mi esposa y colega agente, me entendía. Me apoyaba en cada paso, pero también me recordaba la importancia de la misión, de las vidas que estaban en juego. Roberto, el fin justifica los medios en esta guerra. Estás salvando miles de vidas. Eres un héroe. Sus palabras me daban fuerza, pero la amargura persistía. Las noches en la carretera se volvieron más solitarias, mis pensamientos, más oscuros. Sentía que me estaba perdiendo, que el matutino honesto, el que siempre salió temprano para trabajar limpiamente, se estaba transformando en algo que no reconocía. El Coyote y los guardianes del asfalto, mis aliados, me proporcionaban información crucial sobre las operaciones del arquitecto. Descubrimos que su próximo gran movimiento sería un cargamento masivo de armas, con destino a un grupo terrorista en el centro de México. El punto de entrega sería un rancho aislado en la Sierra Gorda de Querétaro, cerca de San Juan del Río. Era nuestra oportunidad para atrapar al arquitecto en persona, desmantelar su red y evitar una tragedia. Pero implicaba un riesgo inmenso. Una madrugada de jueves, puse rumbo a Querétaro. El aire en la sierra era gélido, y el silencio, denso. Conduje el destino roto por caminos de terracería, siguiendo las indicaciones que me habían dado. El rancho estaba oscuro, abandonado. Entregué la carga de armas, sintiendo la repulsión. El arquitecto estaba allí, en persona, un hombre frío, calculador, con una mirada vacía. Me dio un fajo de billetes. Sentí la náusea. Había infiltrado la red, había llegado al corazón del enemigo. ¿Qué harías tú si la línea entre el bien y el mal se difuminara en tu camino? Si estas historias te hacen reflexionar sobre los dilemas de la vida, no te quedes en el silencio. Suscríbete al canal para seguir el viaje del matutino Roberto y descubrir cómo se enfrentan las pruebas más difíciles. Tu apoyo es nuestra guía en la oscuridad. Mientras el arquitecto y sus hombres revisaban la carga, las luces de las patrullas y el rugido de las motocicletas de los guardianes del asfalto llenaron el rancho. La emboscada fue perfecta. Los agentes de contrainteligencia, liderados por Isabel y don Ernesto, irrumpieron en el lugar. La sorpresa fue total. Los criminales, tomados por sorpresa, intentaron reaccionar, pero fue inútil. Se inició un enfrentamiento armado. Los disparos resonaron en la noche de la sierra. El aroma a pólvora y a la sangre que se derramaba llenaba el aire. Me moví rápidamente, siguiendo mi intuición. Mi objetivo era el arquitecto. Lo vi intentar escapar por una puerta trasera. Lo seguí.
La persecución por la sierra, en la oscuridad, fue intensa. Finalmente, lo acorralé en un barranco. Él me miró, sus ojos llenos de furia y desesperación. No podrás detenerme, camionero. Siempre hay otro, arquitecto. Lo confronté, le hablé de las vidas que había destruido, de la maldad que había sembrado. Él se rió, una risa fría y cruel. Sentí la tentación de hacer justicia con mis propias manos, de vengarme por todo el dolor que había causado. Pero la imagen de Isabel, de mis hijos, de mi hogar, me detuvo. La justicia, la verdadera justicia, no era la venganza. Era la ley. Lo entregué a las autoridades que llegaron al lugar. La operación fue un éxito total. El arquitecto y su red fueron desmantelados. El atentado, frustrado. Miles de vidas fueron salvadas. Mi Navistar el destino roto se había convertido en un vehículo de justicia, y yo, el matutino Roberto, un héroe de la contrainteligencia. Pero el precio de esa victoria, la mancha en mi alma por las cosas que tuve que hacer, me dejaría una herida profunda. La infidelidad que creí, el misterio de mi esposa, se había transformado en una misión que me había llevado al límite de mi propia moralidad, y ahora, me dejaba con la pregunta: ¿podría el matutino Roberto encontrar la paz después de haber caminado por las sombras, o el destino roto lo perseguiría hasta el final de su camino? El amanecer en la Sierra Gorda de Querétaro, después de la operación contra el arquitecto, fue el más hermoso que había visto. El aire olía a pino, a pólvora, y a la libertad que se respiraba. Los guardianes del asfalto, los agentes de contrainteligencia, y yo, el matutino Roberto, habíamos logrado lo imposible: desmantelar una red terrorista y salvar miles de vidas. Mi Navistar el destino roto esperaba paciente, un símbolo de la justicia que habíamos logrado. Mi esposa, Isabel, me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de orgullo. Lo lograste, Roberto. Salvaste a nuestra ciudad. Eres un héroe. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Regresé a Saltillo, Coahuila, con el corazón ligero. La casa de Isabel y mía era mi refugio, mi puerto seguro. La infidelidad que creí, el misterio de la doble vida de mi esposa, todo se había transformado en una prueba que fortaleció nuestros lazos. Aprendimos que el amor verdadero no se basa en la ausencia de secretos, sino en la confianza, en el perdón, en la lealtad que se demuestra en los momentos más difíciles. Mi vida, que había sido marcada por la desconfianza y la soledad, ahora estaba llena de un propósito mucho más profundo, una conexión con la justicia que me impulsaba cada día. Mi rol como el matutino Roberto se consolidó. No volví a ser un camionero a tiempo completo. Con el apoyo de Isabel y de los guardianes del asfalto, me convertí en un agente encubierto para la contrainteligencia, un enlace entre el mundo del transporte y el de la seguridad nacional. Mi Navistar el destino roto se transformó en un vehículo de inteligencia, mi cabina, en un centro de operaciones móvil. Mis rutas por México ya no eran solo para entregar cargas, eran misiones secretas, búsquedas de información, patrullajes silenciosos para proteger a mi país. En cada paradero, en cada fonda, compartía mi testimonio. No era una historia de infidelidad, sino de la verdad oculta, del sacrificio, de la lealtad, y de la fuerza de la hermandad del asfalto. Les hablaba de Isabel, de su valentía, de su doble vida. Les decía que a veces, lo que creemos ver con nuestros ojos, no es la verdad completa. Que hay que escuchar con el corazón, y confiar en la intuición, pero también en la gente que nos rodea. La carretera me había enseñado que la vida tiene capas de misterio, y que el amor, la lealtad y la familia son el verdadero tesoro. Un domingo por la tarde, mientras me encontraba en Matehuala, San Luis Potosí, en la fonda de Don Toño, compartiendo un café con el viejo lobo Genaro, sentí una paz profunda. Había caminado por las sombras, había cruzado límites, pero había hecho lo correcto. La mancha en mi alma por las cosas que tuve que hacer se desvanecía con cada acto de justicia. Mi destino roto, que creí que se había reparado, ahora se había forjado de nuevo, más fuerte, más completo. La vida de agente encubierto era peligrosa, sí, pero sabía que no estaba solo. Tenía a Isabel, a mis hijos, a la hermandad del asfalto, a la que podía recurrir en cualquier momento. Porque la carretera,
amigos, es un camino lleno de giros inesperados. Un camionero puede salir a trabajar temprano y ver a su mujer salir de la casa del vecino. Y lo que parece una traición, puede ser el comienzo de una verdad mucho más grande. Una verdad que te libera, que te da un nuevo propósito, y que te recuerda que, en la vida, al igual que en la carretera, nunca estamos solos. Y a veces, el destino, ese viejo camionero caprichoso, te lleva por caminos que jamás imaginaste, te convierte en un héroe silencioso, en un guardián de la justicia, y te muestra que el amor verdadero, la lealtad, la familia, son el motor más potente que existe. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo, y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.